Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, doctor. Sí, todo bien. Me va a disculpar, creo que me había olvidado de hacer la invitación, tuve que hacerla de nuevo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. De todas maneras, ya le hice de nuevo para los que quieran entrar. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. El tema que nos toca ahora es gonorrea. Ese es el tema según lo avanzado en la plataforma. Voy a hacer poner la diapositiva. Aquí tenemos entonces la diapositiva de gonorrea y vamos a comenzar inmediatamente. Muy bien, ahí está entonces la gonorrea. Entonces sabemos que esta es una enfermedad infecto-contagiosa y es una de las que tiene la mayor incidencia dentro de las enfermedades llamadas ahora infecciones de transmisión sexual, ITS. Por favor, Lino, cerrar su micrófono. Bueno. Ya, entonces, la gonorrea, como les decía, pertenece a las infecciones de transmisión sexual y es una de las que más alta incidencia tiene juntamente con la sífilis, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Aquí vamos a definir a la gonorrea. Dice, es una infección de transmisión sexual, ITS, causada por una bacteria denominada Neisseria gonorrhoeae, que afecta al tracto genital, la boca y el ano. Agente etiológico. El agente etiológico entonces es una bacteria de forma redondeada y que se agrupa en pares de 2 en 2 y al microscopio se ven, así como ustedes ven aquí en la diapositiva, parcitos juntos, por eso se lo considera un diplococo. Siempre están agrupados de 2 en 2, en par. Es gran negativo y ¿ya? Y es diplococo, entonces, oxidasa positivo, que causa la enfermedad llamada gonococcía. Entonces, fíjense que la gonorrea tiene 3 términos, 3 nombres prácticamente dentro de la terminología médica. Una es gonorrea, otra es blenorragia y otra es gonococcía. ¿Ya? Sigamos. Mecanismo de transmisión y contagio. Tiene 4 formas de contagio. La más importante, el 80% de los casos, es durante el acto sexual, ya sea la forma oral, vaginal u anal. Entonces, eso está mostrando de que tiene que haber penetración en las 3 formas para que se contagie y se transmita esta enfermedad. Jessica Flores, cierre su micrófono. Pero la puta madre, carajo. Miedo viene notándolo a eso y lo voy a hacer gemir. Entonces, durante el acto sexual, vaginal y anal. Segundo, en el momento del parto, que es la transmisión vertical, es la segunda forma de transmisión. Y la tercera forma es la transmisión indirecta por contacto con objetos contaminados, ropas interiores y juguetes sexuales. Y en último lugar, se puede ver también una forma con las manos infectadas, tocándose, y son la conjuntivitis gonocócica. Pero vamos a ver un tipo de conjuntivitis que es la oftalmia neonatorum, que es la conjuntivitis grave que se infecta el recién nacido cuando pasa por el canal del parto. Entonces, estas son las formas de transmisión de la gonorrea. Sigamos. Cuadro clínico. El cuadro clínico, fíjese que generalmente está descrito separado en todos los tratados, en todos los textos que yo he consultado, por ejemplo, siempre he visto síntomas del hombre y síntomas de la mujer. Es decir, los síntomas son exactamente los mismos, tanto en el hombre como en la mujer. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que, fíjense que si el coito es vaginal, las lesiones aparecen
en el glande, en el hombre, o sea, en los genitales externos del hombre y en los genitales externos de la mujer. Entonces, la lesión, los principales síntomas de la gonorrea es la inflamación de la uretra, o sea, la uretritis, en esa forma del coito vaginal. Cuando el coito es anal, va a aparecer una proctitis, que es inflamación del recto y de la margen del ano. Y cuando es oral, va a aparecer una faringitis, porque como secreción purulenta en la pared posterior de la orofaringe. Entonces decíamos que en el coito anal, que es el más frecuente, perdón, en el coito vaginal, que es el más frecuente, hay una uretritis, que es una inflamación ya, les decía yo entonces de que en el coito vaginal había una inflamación de la uretra y producía una uretritis tanto en el hombre como en la mujer. Y esa uretritis va a producir disuria y polaquiuria. La disuria es dolor para orinar y polaquiuria es ganas de orinar cada rato y orina poquito. Además de eso, hay una secreción amarillo cremosa que sale por el meato uretral, tanto del hombre como de la mujer. En la mujer, por la vecindad, por la cercanía, además de la uretritis gonocóxica, hay una cervicitis gonocóxica. O sea, el cuello uterino de la mujer se inflama y también aparece la secreción purulenta en esa región. Entonces, esos son los síntomas que presenta la forma cuando el coito es vaginal. Si el coito es anal, va a haber una proctitis, una inflamación del recto, en la parte de la margen del ano, va a haber dolor, prurito, y puede haber también secreción amarillenta y fiebre, igual que en la uretral. Y luego cuando es oral el coito hay una faringitis, o sea, la parte posterior de la pared posterior de la faringe hay una secreción amarillenta, duele para tragar, tiene odinofagia el paciente, hay infarto, o sea, aumento de tamaño, hipertrofia de los ganglios de la cadena submaxilar o de la cadena cervical, y esos son los síntomas en los tres tipos de coito, el vaginal, el rectal y el oral. Entonces vamos a ir adelante. Aquí tenemos nuevamente, como yo le decía, cuáles son los síntomas y siempre pone en la mujer y en el hombre. Y son exactamente los mismos. Aquí fíjense, en la parte derecha, voy a poner mi apuntador. En la parte derecha tenemos aquí el glande, la secreción amarillenta que está saliendo por el meato uretral en el hombre. Y esta misma secreción también sale por la vulva, en la vagina, aquí en la mujer. Esto, como le decía yo, se debe a la inflamación de la uretritis. Hay una uretritis purulenta con disuria, polaquiuria y puede haber fiebre también. Y la secreción amarillenta que va a salir por el meato uretral. La mujer va más tardíamente a la consulta porque los genitales externos de la mujer son más internos que los del hombre. El hombre cuando va a orinar inmediatamente se da cuenta que está saliendo esa secreción amarillenta por el meato uretral y acompañado de dolor, de disuria y polaquiuria, y va al médico rápidamente. Sin embargo, la mujer, como la mujer normalmente tiene una secreción que es normal en la mujer, pero que es cristalina, como clara de huevo, no tiene prurito, no tiene olor, entonces ella piensa que esa secreción, cuando se tiñe de amarillo, por el pus que sale en la uretritis, es decir, la va a descubrir más tardíamente. Entonces, a veces cuando va al ginecólogo a una consulta es que recién se descubre que ella está con su uretritis gonocóxica, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos entonces. Aquí tenemos el cuadro clínico. Nuevamente, fíjense lo que yo les decía, separados los síntomas en el varón y en la mujer.
Y fíjense, por ejemplo, aquí, el varón dice, hay uretritis aguda. En la mujer dice cervicitis mucopurulenta. Es decir, en la mujer también hay uretritis. La mujer se queja de dolor para orinar, disuria, ganas de orinar cada ratito, polaquiuria, se quejan las mujeres. Pero aquí le dan más importancia a la cervicitis. Imagínense, o sea, el cuello del cervix que está cerquita ahí, se encuentra la secreción amarillenta, pero no hay dolor en el cuello del cervix. Acá hay dolores en la uretra para orinar. Entonces es la disuria. Fíjense aquí la segunda. Secreción uretral, acá dice secreción vaginal sin vaginitis o vaginosis. Es decir, es la secreción uretral que ha llegado hasta la vagina y está saliendo por el meato de la uretra. Y disuria, que es dolor para orinar, acá disuria. Si la mujer, si no estuviera comprometida la uretra, no aparecería pues este síntoma de la disuria. Entonces, por lo tanto, los síntomas son exactamente los mismos. Solamente que en el varón hay uretritis aguda, en la mujer hay uretritis aguda más cervicitis, después en el hombre hay secreción uretral, en la mujer hay secreción uretral más secreción vaginal, y en el hombre hay disuria y en la mujer hay disuria. Bueno, vamos a seguir al otro. Entonces acá habíamos visto que la gonorrea, secreción vaginal en la mujer, abundante, etcétera, con cervicitis, eso ya lo hemos visto. Ahora el cuadro clínico nuevamente, la gonorrea anorrectal, como yo les decía a la izquierda, hay dolor o prurito anorrectal. Hay tenesmo, el tenesmo es ganas de ir a defecar cada hora, cada rato, y va y no hace nada. Entonces esa sensación permanente del reflejo de la defecación se conoce como tenesmo en la parte gastrointestinal. Secreción rectal purulenta y puede haber, bueno, pequeña hemorragia también puede haber en la parte del ano, en la región ano rectal. La faringia, habíamos visto que hay, a veces puede ser leve o asintomática, pero puede haber una faringitis sintomática. O sea, la faringitis se caracteriza por dolor en la garganta, odinofagia, dolor para tragar, fiebre y ganglios en las cadenas ganglionares del cuello, ¿verdad? Entonces, eso es el cortejo sintomático de la gonorrea faringia que se contrajo a través del coito oral. Y bueno, la gonorrea ocular en los adultos y en los niños. Ya vamos a ver que lo más grave de la gonorrea ocular es la oftalmía neonatorum que aparece en el recién nacido, que es justamente este. Aquí fíjense, este cuadro clínico se llama oftalmía neonatorum, que puede producir hasta ceguera en los recién nacidos. ¿Y a qué se debe? A una conjuntivitis violenta. ¿Y cómo se contagia el niño? En el parto normal, en el trabajo de parto normal, ustedes saben que el niño, dependiendo de la posición, ya sea posición cefálica, posición podálica a través de los pies, etcétera, va atravesando ese canal del parto que está formado por la parte dura de la pelvis, es decir, los huesos ilíacos, ilion, isquion, adelante, pubis, etcétera, y sacro en la parte de atrás, que están tapizados por músculos y aponeurosis. Por ese canal entonces sale el niño y ese canal está lleno de esa secreción amarillenta rica en gonococo. Entonces ese niño muchas veces, sí, generalmente el niño a veces nace con los ojos abiertos, están semiabiertos y se llenan de pus. Fíjense aquí en el dibujo, en las explicaciones del dibujo, se ven los ojos llenos de esa secreción purulenta, amarillo cremosa, que es la misma que sale por el pene, que sale por la parte proctológica, por el recto, o está en la garganta, en las tres formas de gonorrea que pueden verse en el hombre. Entonces eso lleva, fíjense, es una conjuntivitis purulenta, presente en recién nacido de menos de un mes de edad. Consulta por enrojecimiento e inflamación de los párpados y supuración, ojos pegados, entre comillas. A menudo produce ceguera. Entonces, fíjense,
que por eso es que ya vamos a ver en la prevención, pero ya se lo voy adelantando, en la prevención de este tipo de oftalmía neonatorum, que es la conjuntivitis neonatal que se produce en el recién nacido después que la pasa por el canal del parto y se infecta, es decir, la madre tiene la gonorrea, tiene abundante secreción en el canal del parto, al salir el niño, es decir, toda esa secreción amarillenta pasa a los ojos y después de unos días aparece la conjuntivitis neonatal violenta. Entonces, es ya está dentro del libreto que se tiene que hacer de rutina en las instituciones donde se hacen los partos institucionales, o sea, los partos en algún establecimiento, ya sea público o privado, clínica, hospital, etcétera, en maternidad. Tras que nace el niño en parto normal, le gotean un colirio de nitrato de plata. Ese colirio de nitrato de plata le va a proteger contra este tipo de conjuntivitis neonatal. Ese procedimiento, es decir, preventivo, se llama método de CREDE, C-R-D-E, CREDE, con acento en la última E. Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la blenorragia o gonorrea? Entonces hemos visto que si hay el tipo de secreción amarillenta, es decir, por la uretritis, entonces hay que hacer la recolección de la muestra en la secreción amarillenta que sale por el pene en la mujer, en el hombre, y por la uretra. La uretra es cortita en la anatomía femenina, está debajo del clítoris y es bien cortita, y ahí está el meato uretral, y por ahí también sale esa secreción amarillenta. Entonces, en el laboratorio le dan al hombre un platillito de cristal que se llama cápsula de Petri, y le dicen vaya a coger la muestra al baño, y esa secreción amarillenta que sale por el orificio de la uretra, usted la recoge en este recipiente o aprieta un poco, exprime un poco el pene para que salga esa secreción. Sin embargo, en la mujer ya la toma de muestras se hace generalmente el médico general o el ginecólogo colocando un espéculo en la vagina de la mujer y haciendo un hisopado, o sea, con un hisopo tipo cotonete así largo, le hace un movimiento circular y de esa forma recoge el material que está localizado en la vagina, como les digo, ahí ya cerca del cervix, del cuello uterino, porque ustedes han visto que en la mujer daba uretritis más cervicitis. Entonces eso se manda al laboratorio, allá hace un extendido, etcétera, y hay la tinción con Gram, y ahí viene después el resultado. A veces también se hace cultivo para identificar al germen, y de esa forma se puede hacer el diagnóstico laboratorial de esta enfermedad llamada gonorrea. Entonces, fíjense, también se hace un hisopado en la región de la garganta si por ventura tuviera la forma oral de la gonorrea, ¿no es verdad? A través que se infectó a través del coito oral. Muy bien, vamos a la siguiente. Diagnóstico nuevamente, entonces las tres formas, fíjense, hay tinción de Gram, que es la primera forma que dijimos con extendido, con un... que se ve en el laboratorio, como les digo, se tiñe, se coge la muestra, se tiñe, se seca y después se ve al laboratorio, ¿verdad? Y después sondas de ácido nucleico, eso ya es más sofisticado, más caro, y el hemocultivo y cultivo estandarizado. Entonces, las dos cosas que deben saber principalmente lo que son lo que se hacen de rutina es la tinción de Gram, o sea, un extendido, y el cultivo de la secreción. Cultivo de la secreción. Diagnóstico. Se realiza a través de la tinción de muestras biológicas directamente para la bacteria. Entonces aquí nos muestra con lujo de detalle cómo se hace la recolección de la muestra para hacer el extendido en el caso del examen diagnóstico de gonorrea. Entonces fíjense, aquí está el pene,
la persona se lo está apretando un poco, exprimiendo un poco para que salga esa gota amarillo cremosa, que es donde están los gonococos, y la recoge en un recipiente que se llama cápsula de Petri. Y acá ya en la mujer, fíjense que en la mujer ya es más complicada la recolección de la muestra, tiene que hacerlo en un consultorio donde hay un ginecólogo, un médico general, le pone un espéculo y a través del espéculo le hace un hisopado en la región vaginal que puede llegar hasta cerca del cervix para cogerle la muestra, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos entonces el diagnóstico bacteriológico. Fíjense que aquí hay un esquema grande, completo, dice demostración e identificación del gonococo. 1, toma de muestra. 2, examen directo. 3, cultivo. Entonces fíjense que aquí se está explayando en los 3 tipos de diagnóstico que se puede hacer. ¿Cómo se toma la muestra? En los casos agudos, en el hombre, por ejemplo, muestra de la uretra. En homosexuales muestran el recto. En la mujer, en el cuello uterino, recto y uretra. En los casos crónicos, en el hombre, la gota matinal es amarillenta que yo les decía. En la mujer también, en la uretra, secreción del recto y en el cuello uterino. Después, infección gonocócica diseminada. Cuando ya hay tipos de gonorrea que están diseminadas, o sea que ya están en la sangre, se hace un hemocultivo. Puede haber una artritis gonocócica también. Ustedes saben que a veces puede, a través de la sangre, llegar el gonococo a las articulaciones y producir una artritis gonocócica. Ahí hay que hacer un cultivo del líquido sinovial. Fíjense que hay que hacer una punción en la rodilla, supongo hacer, sacar líquido sinovial y eso cultivarlo en el laboratorio para ver si se desarrolla el germen que es el gonococo. Segundo, examen directo, que es la tinción de Gram que habíamos visto, se hace un extendido y se lo ve al microscopio y ahí se ven los diplococos Gram negativos. Y el otro, el cultivo, o sea, en agar sangre, agar chocolate, Taller Martin, o sea, esos son ya cultivos especiales, ¿no? Que es parte de la bioquímica. Lo importante es que ustedes sepan de que el diagnóstico se puede hacer por el cultivo de la secreción, por el examen directo, que es la tinción de Gram, hemos visto, recogiendo la gota amarillenta, y después hemos visto dónde se hace, se puede hacer recogiendo el pus que sale por la uretra, que sale por el recto, que sale por la garganta, y los hemocultivos, ya cuando se piensa que la gonorrea está diseminada y ha llegado a la sangre. Entonces ahí se hace un hemocultivo. Y si hay una artritis gonocócica, hay que hacer una punción de la articulación respectiva, sacar el líquido sinovial y hacer un cultivo en ese líquido sinovial de la articulación para ver si está presente el gonococo. Sigamos. Aquí tenemos prevención. Entonces, la mejor forma de prevención, ustedes saben que sigue siendo el preservativo o condón. Y estamos hablando del condón masculino, porque el condón femenino no ha pegado mucho en la sociedad. Primero, pues no se lo encuentra en cualquier lugar. Y segundo, porque es complicado para vestirlo, o la mujer, es decir, es más fácil ponerse un traje de astronauta que vestir ese aparato. Entonces, eso ha hecho que no tenga la practicidad y la disponibilidad que tiene el condón o preservativo masculino, ¿la verdad? Entonces la mujer también, además de usar el preservativo masculino, por supuesto, mata 2 pájaros con un tiro. O sea, se va a prevenir las infecciones de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, el SIDA, que es mortal, y además va a evitar un embarazo no deseado. Por eso es que la forma de prevención más común y más usada es el uso de preservativo. Luego tenemos el tratamiento. Hemos visto que el tratamiento tradicionalmente, antiguamente, es decir, en época no muy pasada y todavía actualmente en las zonas rurales, se utiliza la penicilina para tratar la gonorrea. Pero se ha visto ahora que hay mucha resistencia, es decir, como se ha usado indiscriminadamente la penicilina, entonces ya ha causado cepas resistentes del gonococo.
Entonces, cuando sucede eso, hay que usar ya la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, ¿ya? Que es lógicamente un poco más cara, no un poco, bastante más cara, y hay que hacerla. Tratamiento. Los antimicrobianos actualmente recomendados como de primera línea en el tratamiento de la infección gonocócica son la cefalosporina de amplio espectro, como le decía, esa llamada ceftriaxona. La incidencia de la cepa de gonorrea resistente a quinolona ha aumentado dramáticamente en todo el mundo en los últimos años. Entonces quiere decir de que tiene que hacerse nomás la cefalosporina de tercera generación. Tratamiento de la gonorrea. La gonorrea tiene cura. Mientras más temprano se trata, más fácil de curar. La gonorrea se cura con antibióticos. Los doctores casi siempre recetan una sola dosis de uno de los siguientes antibióticos: ceftriaxona, cefixima, ciprofloxacino, ofloxacino y levofloxacino. Entonces, hay esos 4 antibióticos. Lo más utilizado es, como les digo, la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Gonorrea, complicaciones. Entonces, fíjense que las complicaciones de la gonorrea en el hombre es la orquitis, que es la inflamación del testículo, la prostatitis y la epididimitis. El epidídimo, si ustedes no se acuerdan, es la formación anatómica que está en semiluna encima del testículo. Entonces, esa es la epididimitis. Después la orquitis es la inflamación del testículo. Y tercero, la prostatitis. Esas son las más frecuentes. Hay otras más, pero vamos por las más frecuentes para que ustedes se acuerden. Y en las mujeres la salpingitis, o sea, la inflamación de la trompa, que puede llegar hasta la obstrucción de ambas trompas, y eso da infertilidad, o sea, la mujer no se puede embarazar porque no hay por dónde pase el espermatozoide para que vaya a fecundar al óvulo. Puede haber también la enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, y ahí dice esterilidad. Fíjense que el nombre está errado, porque ¿cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? Parecen sinónimos, pero no son sinónimos. Esterilidad es cuando la persona, ya sea hombre o mujer, es incapaz de engendrar. O sea, por ejemplo, una mujer que nace con agenesia de ambos ovarios, o sea, nació sin ovario, o sea, eso se llama agenesia ovárica, o sea, nace sin ninguno de los 2 ovarios. Entonces, ¿cómo miércoles va a producir el óvulo, que es la célula germinativa femenina? Si un hombre nace con agenesia testicular, no tiene testículos, que son donde se producen los espermatozoides, ¿cómo va a engendrar? Nunca. Entonces, eso se dicen ahí hay esterilidad. Pero, por ejemplo, en este caso que hay obstrucción de la trompa, si a través de una cirugía se pueden desobstruir las trompas. Entonces esa mujer, es decir, antes no podía engravidarse, no podía embarazarse, pero después de la cirugía se puede embarazar. Entonces quiere decir que su estado es un estado de infertilidad temporario y no de esterilidad como está aquí, que está equivocado. ¿Ya? Entonces, esas son las complicaciones más frecuentes que da la gonorrea tanto en el hombre como en la mujer. ¿Ya? Sigamos. Complicaciones nuevamente, ahí está estenosis de uretra, también la estenosis de uretra es importante, es frecuente en el hombre, prostatitis, enfermedad pélvica inflamatoria aguda en la mujer, esterilidad nuevamente e infertilidad, oftalmía neonatal, que es la ceguera esa que puede dar cuando ataca a los ojos recién nacidos, insuficiencia renal, artritis, etc. Enfermedad inflamatoria pélvica, ataca 10 a 20% de las mujeres, los síntomas son fiebre, dolor en la parte baja del abdomen. Muy bien, entonces de esa forma terminamos con esto y